Buen día para todos, para todas. Hoy vamos a ocuparnos de algunos temas técnicos que son como parte del final de la primera unidad y se cruzan un poquitico con la segunda unidad y tienen que ver básicamente con conceptos relacionados con el cómo escuchar de diferentes maneras y cómo medir esos procesos de escucha. De lo primero que vamos a hablar, permítanme les comparto nuevamente la pantalla, es de la medida de la intensidad sonora. Resulta que uno puede hacer, para tratar de saber qué tan fuerte es un volumen, qué tan grande la amplitud, y miren que nosotros confundimos volumen, amplitud, dinámica, todas esas cosas terminan como metidas en un mismo saco. Y uno dice volumen, recuerden que el volumen es una cosa tridimensional que tiene largo, ancho y profundidad, básicamente porque las ondas de sonido producen una perturbación en un volumen de aire y entonces están conectadas como con esa idea. Pero ¿cómo medir esa intensidad? Hay dos maneras de hacerlo. La primera es medir acústicamente la intensidad y para eso se utiliza una unidad que son los decibeles o decibelios. Y la otra es medir más bien psicoacústicamente la percepción de la intensidad. Resulta que desde el punto de vista de cómo escuchamos una mezcla, es más importante la segunda medida. Pero desde el punto de vista de cómo no cometer errores, por ejemplo, para tener distorsión y cosas por el estilo, es más importante la primera medida. Observen con los decibeles que ellos siempre tienen que tener un apellido. DBFS, DBSPL, DBV, DBM, siempre necesitan tener un apellido porque el decibel es una forma relativa de medida. Relativa significa con relación a algo. Es una medida que está comparando. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos. El primero que para nosotros es muy importante se llama DBFS, que son decibeles con referencia a fondo de escala. ¿Qué son estos? Miden la señal en relación con el nivel máximo posible en un sistema digital. 0 decibeles representa el punto de saturación, donde cualquier señal que supere ese nivel resultará en distorsión. Es crucial mantener los niveles por debajo de 0 decibeles para evitar clipping y preservar la calidad del audio. Normalmente nosotros grabamos en un estándar de menos 18 dBFS y en ocasiones nos subimos un poquitico hasta menos 12 dBFS porque necesitamos que quede algo que se llama headroom, que es espacio como para momentos de más intensidad que logren caber dentro de la dinámica de la canción. Si yo me vengo para Reaper, estos medidores de acá que se activan cuando yo les entrego señal, aquí se va a activar. Entonces me están marcando dBFS. Miren que aquí está menos 18, aquí está menos 6 y el 0 es cuando hay clic. 0. Y aquí quedó marcado que llegó a 0 en un momento determinado, lo que significa que a partir de ese punto hay distorsión. Esos son los dBFS. Los encontramos en esta escala, son números negativos, el máximo posible es 0. Y los encontramos también cuando los vemos en un búmetro. Si yo pongo aquí un búmetro, voy a insertar un búmetro, por ejemplo, este. Esto que me está marcando el búmetro son decibeles de los mismos, solo que me marca un poco más del 0 que tanto fue la distorsión. Entonces son decibeles. Y este búmetro además me muestra cuáles son los máximos.
sigamos viendo otros tipos de decibeles. Los decibeles de presión sonora, esos son más los que se refieren al mundo real, para medir la presión sonora que se ejerce sobre el aire y se utiliza mucho el trabajar con micrófonos, con entornos de grabación. Yo les decía que es importante mezclar y masterizar a 85 decibeles SPL. Aquí hay una tablita. Ellos funcionan básicamente en el punto al revés. Cero es el umbral de audición, es decir, cero no se escucha. Y son números positivos hasta llegar a estos que están por aquí por encima del umbral del dolor, que son 120, 130 decibeles. Miren que un concierto de rock, por ejemplo, está cerca al umbral del dolor. Entonces son números positivos. Miren que los dos son decibeles, pero los unos son negativos y los otros son positivos. Y es por la manera en que funcionan. Existen otros que se llaman dBV, que son decibeles en relación con voltaje, con un voltio, es que se están comparando. ¿Y para qué se utilizan? En las consolas analógicas, en los equipos de audio analógicos, para medir la cantidad de señal en términos de voltaje. Y también estos que se llaman dBm, que es con referencia a un milivatio, y es para medir las señales también, pero en términos de unidades de trabajo, de vatios. Entonces miren que tenemos una cantidad de dB con apellidos que significan cosas distintas y que se usan en contextos diferentes. Y es importante diferenciarlos. Recuerden que el más importante para nosotros inicialmente va a ser este, dBFS, que tiene un punto máximo en cero. Y que por debajo de eso todo es negativo, menos 18, menos 12, y sigue bajando, perdón, al revés, menos 12, menos 18, y sigue bajando. Esos son los dB más representativos y más importantes. Ahora hablemos de la medición de la intensidad percibida, y aquí se utilizan estas unidades que se llaman LUF, y hay varios también, digámoslo, varias medidas, varias posibilidades de medir esos LUFs. Entonces los LUFs significan loudness units relative to full scale. Y más allá de eso, lo que están haciendo es una medida psicoacústica de la intensidad que se percibe. No qué tan intenso es, sino qué tan intenso lo percibe un oído humano. Hola, Estefanía. Profe, qué pena, es que hay algunos compañeros como en la sala de espera, esperando como Ay, ay, qué profe tan descarado. Espérate un momentico, pero yo aquí no veo no veo a nadie en sala de espera. No me han aparecido. Decirles que ¿Están vuelvan a esperando? intentar. Decirles que vuelvan a intentar conectarse, que aquí no me aparecen en sala de espera. Y son Juan Andrés y Luis Fernando. No sé, profe. Espera a ver. Bueno, ayúdame con eso, te agradezco mucho. Bueno, sigamos mientras tanto avanzando. Entonces, esos LUF miden la sonoridad relativa a un nivel digital máximo. Tienen en cuenta factores psicoacústicos, lo que significa que reflejan cómo es que los humanos perciben el sonido. Se usan mucho en producción, sobre todo en las plataformas de streaming y en broadcasting, es decir, emisoras de radio y televisión, para recomendar unos estándares respecto a esa sonoridad máxima. Por ejemplo, Spotify dice que el nivel en el que uno le debe subir sus archivos es menos 14 lufs. Es decir, uno tiene que garantizar que su máster suena a menos 14 lufs. Miren que también son negativos a propósito. ¿Cómo se miden? Se miden de varias maneras. La primera, los lufs momentáneos o MLUFs. Eso se refieren a la sonoridad en un momento determinado, un momento chiquitico que es de 400 milisegundos. Eso es un estándar y se utiliza para detectar picos breves.
Se utiliza como monitoreo real, es decir, se pone a sonar y en un momento dado dice, pon, ahí hay un pico, vamos a ver qué hacemos con ese pico y lo vamos a resolver. Luego siguen los loop de corto plazo, que se llaman S-loop. Mide la sonoridad en un intervalo de 3 segundos. Es un poquito más estable que el anterior y se utiliza para revisar momentos como de máxima intensidad, pero más larguitos. Luego tenemos el loop integrado, ese es el que más se utiliza y el que más vamos nosotros a estar refiriéndonos a él. Y es el que mide la sonoridad promedio de toda una pista o de todo un programa. Se utiliza como ese estándar que pide Spotify y todas las plataformas para decir estoy a los menos 14 loops que se me están pidiendo. Existe también el loop de rango que mide la variación de la sonoridad a lo largo del tiempo, es decir, porcentualmente qué tanto está variando. Y esto es lo que se llama loop máximo verdadero o true peak, que mide picos de amplitud real, incluyendo picos que ocurren entre muestras. ¿Para qué se utilizan esos loops? En broadcasting, en streaming, en cine y televisión, en masterización, en producción de podcast, es fundamental tener esa medida permanente de qué tanto suenan fuerte las cosas. Entonces, si yo me voy acá, esta es una de esas multitrack que descargué por ahí de algún lado y voy a medir los loops. Miren que voy a medir dos cosas distintas para que ustedes comparen. En el máster voy a poner dos cosas. Voy a poner un medidor de un búmetro para que comparemos cómo funcionan los dos. Y voy a poner este que es una versión muy interesante de un plugin gratuito que sirve para medir loops, para medir esas unidades relativas. Miren que aquí los tengo los dos. Entonces, este me está midiendo intensidades reales. Aquí ya apareció alguien que se va a conectar. Listo, esperando en sala. Es el primero que me aparece esperando en sala realmente. ¿Quién sabe qué estaba pasando? Si yo pongo a sonar la mezcla, me estoy dando cuenta que hay saturación porque está pasando del cero, inclusive se está prendiendo este bombillito, está pasando al 6, es decir, mucho más, la aguja está reventando por aquí. Y eso me está midiendo básicamente si hay saturación o no hay saturación, qué tan fuerte está grabado, pero no qué tan fuerte lo percibe. Ahora lo voy a mirar con este que es el medidor de loops. Observen que aquí tenemos todos los que vimos en teoría, los de término corto, los integrados, el rango de loops, los loops de dinámica, los loops promedio, los momentáneos, hay un montón, los true peak, etcétera. Nos vamos a fijar siempre, para nosotros el importante de todos estos va a ser el integrado. Ese es el que más nos vamos a fijar. Y para poder tener una visión razonable del loop integrado, pues tenemos que escuchar toda la canción. En este momento vamos a escuchar solo un pedacito, pero la idea entonces es... Lo que aparece aquí es un promedio de lo que ha sonado hasta ahora. Yo debo sonar toda la canción y ese promedio debería ser menos 14. Si no es menos 14, entonces yo empiezo a modificar el máster hasta que tenga esa medida de intensidad relativa. Entonces ahí tenemos el tema de cómo medir la intensidad y cómo medir la percepción de la intensidad. Para medir la intensidad usamos búmetros, para medir la percepción de la intensidad usamos medidores de loudness. Loudness es esa percepción de la intensidad. Y les recomiendo estos dos que son gratuitos. Este TV Pro Audio como búmetro, muy interesante, y este Julian Loudness Meter como una posibilidad para medir los loops. Este tiene también una cosa muy interesante y es que yo puedo comparar dos mezclas, pero solamente la versión comprada,
para ver la otra mezcla con cuántos loop está grabada. Eso no hace falta, realmente lo puedo emular simplemente poniendo ese plugin en la muestra que estoy evaluando para comparar. No se preocupen porque no lo traiga la versión gratuita, es irrelevante. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ya sí se conectaron todos. Bueno, ese asunto de los loops nos conecta y de la medida de la intensidad percibida nos conecta con un fenómeno que tenemos en este momento menos vigente que hace unos años, que es el asunto de la guerra del volumen. Resulta que se ha peleado porque las mezclas suenen fuerte. ¿Y por qué es importante que las mezclas suenen fuerte y tengan eso que llamamos punch? Acuérdense de las curvas de Fletcher-Monson. Nosotros en algún momento hablamos de esas curvas de Fletcher-Monson, se las recuerdo. Fletcher y Monson. ¿Qué me dicen? Que yo solamente logro oír todas las frecuencias adecuadamente a partir de cierta intensidad. Es decir, que si yo estoy en 85 decibeles SPL aproximadamente por aquí, empiezo a escuchar todo el rango audible de una manera más o menos pareja. Porque si estoy por aquí muy debajo, supongamos por ejemplo 40 decibeles SPL no escucho los graves. Y si me sigo por aquí a 80, no escucho los graves, no escucho sino como los medios, es decir, no todas las frecuencias se escuchan con igual intensidad. Por eso, lo ideal es que una mezcla suene de todo lo fuerte posible para que se escuchen bien todas las frecuencias según esas curvas de Fletcher-Monson. Sin embargo, los otros que somos músicos diremos, oiga, ¿y la dinámica qué? No importa, pues dejó de importar. Y ahí está el asunto de la guerra del volumen. Aquí tenemos formas de onda que representan tres momentos en esa guerra del volumen. El primero, en la década de los 80, observen que no está tan fuerte, pero que hay dinámica, hay cambios dinámicos durante todo el tiempo, se está respetando la dinámica de la pieza. Y empieza a correr la guerra del volumen y en los 90 tenemos que la dinámica está completamente aplastada, pero todavía queda algo de dinámica, todavía no ha sido tan terrible como a principios de este siglo, donde ahí sí hay cero dinámica. Miren que esto está completamente comprimido y limitado al máximo para que suene muy fuerte, se escuchen todas las frecuencias, pero desde el punto de vista musical, eso es un horror. Sin embargo, se empezó a competir por eso. Les voy a poner un videito corto sobre la guerra del volumen para que nos ilustre un poco esta parte. Permítanme. Voy a poner aquí para que sea grande. Y se va. En los últimos años, la guerra de volumen dejó de ser un tema de conversación exclusivo de los estudios de masterización para pasar a ser discutido por amantes de la música, foros o revistas especializadas en el tema. Aún así, hay mucha gente que desconoce lo que la industria musical hace con nuestras canciones favoritas. El hecho que le dio una mayor relevancia al término guerra del volumen en la cultura popular fue sin duda alguna la salida del disco Dead Magnetic de Metallica en el año 2008, porque demostró que la lucha por lograr que la música suene muy fuerte puede traer consecuencias irreparables en cuanto a su calidad. Esto sucedió porque la gente se dio cuenta que la versión masterizada del disco sonaba peor que la versión sin masterizar que estaba presente en el videojuego Guitar Hero. Si quieres escuchar las diferencias de cada versión, el link está en la descripción de este video. La guerra del volumen consiste en una batalla implícita donde el ganador es el que logra que su música suene más fuerte. Esto se debe a que el volumen de la música es uno de los factores que más influyen en nuestro juicio sobre la calidad de la misma. Esto se debe principalmente a la psicoacústica. Los seres humanos tendemos a preferir los que suenan más fuerte aunque el sonido en esencia sea exactamente el mismo. El sonido más fuerte tendrá en apariencia mayor detalle, mayor definición y se escuchará con más graves. Eso crea un sesgo inconsciente en nuestras mentes y nos hará creer que suena mejor, pero esto no fue desencadenado por Metallica y su disco.
En realidad, la guerra del volumen se remonta a los inicios mismos de la grabación de audio y la producción de música, donde el medio de almacenamiento era el vinilo. En ese entonces, las compañías discográficas tenían la misma filosofía que tienen hoy: quiero que la música venda. La única forma de llegar a un público masivo en esa época era mediante la radio. Entonces, el filtro a superar era el director de programación, el cual decidía qué se pasaba en la radio y qué no. A raíz de este filtro, las bandas y su entorno se dieron cuenta que una manera para evitar ese problema era hacer que la música suene más fuerte. Ante dos bandas buenas, el director de programación iba a elegir a la banda que sonase más fuerte, por el fenómeno antes explicado. Hoy en día se hace mediante la compresión, que es llevar los picos más altos de volumen a niveles más bajos, para posteriormente elevar el nivel general del resto de la música, ganando así volumen aparente. Esto se debe a que el oído tiene sensación de mayor sonoridad o volumen cuando se trata de sonidos que son de naturaleza constante o duran un cierto tiempo, no así con los picos que duran un instante solamente. Dicho de una manera, supongamos que tenemos una canción donde la voz susurra en una parte y grita en otra. Mediante la compresión, bajamos el nivel de la parte donde la voz grita, tratando de emparejarla con la parte donde susurra. Posteriormente, subimos el nivel de todo y lo que obtenemos es que la parte donde la voz susurra suena prácticamente al mismo volumen que la parte donde grita. Esto tiene como ventaja que podemos hacer que algo suene parejo en términos de volumen y que no se pierda ningún detalle. Pero por otro lado, perdemos el nivel de expresividad, ya que, por razones obvias, un susurro no expresa lo mismo que un grito. Las consecuencias al aumentar el volumen de la música son: el aplicar compresión y limitadores en exceso hace que se pierda una parte esencial de la música, que son los sonidos del tipo transitorio, que es la primera parte de cualquier sonido y da mucha información del timbre del mismo. Sin darnos cuenta, también estamos modificando la mezcla. Es decir, si en la mezcla había un lugar en el que un elemento sonaba más fuerte a propósito, después de aplicar compresión va a tender a sonar igual que el resto. Se reduce el rango dinámico excesivamente. Escuchamos canciones que, por ejemplo, una voz y una guitarra acústica prácticamente suenan igual de fuerte que toda la banda. Esto es de por sí antinatural, ya que nunca sucede esto en la realidad. Si bien esta práctica lleva muchos años realizándose, pero en la actualidad se está llevando a extremos preocupantes, pues en la inalcanzable búsqueda de que la música suene más fuerte, se deja de lado factores que son esenciales para el disfrute de la música, como son el rango dinámico, los sonidos percusivos y transitorios de los instrumentos reales, los distintos planos y el paisaje sonoro presente en la música. Si bien existen muchos puntos a tomar en cuenta, pero estos son los más relevantes. Estudios recientes demuestran que no existe una correlación directa entre lo fuerte que suena la música y el nivel de ventas. La creencia de que es necesario limitar de manera extrema la música para ser competitivos en la radio es falsa, porque las radios cuentan con limitadores al final de su cadena. La realidad es que la música con mayor rango dinámico va a sonar mejor en la radio, porque los limitadores de la radio van a reaccionar mejor que con la música previamente limitada. A veces, para no perder competitividad alguna, se acostumbra a hacer distintas versiones de la masterización, una para ser usada como single o para ser escuchada en dispositivos móviles, y otra que va a ser incluida en el disco. Con el advenimiento y popularidad de plataformas como iTunes y Spotify, que cuentan con normalización de volumen entre sus opciones de reproducción, la guerra del volumen empieza a perder sentido. Existe una repercusión directa entre el volumen al que escuchamos la música y el riesgo de daño auditivo permanente. Por eso, más allá de opiniones personales, la guerra del volumen es negativa incluso en términos de salud. Debemos entender que una canción más fuerte no es en realidad una que suene mejor. Si quieres escuchar algo más fuerte, lo único que debes hacer es mover la perilla hacia la derecha. Si aún no te queda claro qué es la guerra del volumen o quieres escucharlo por ti mismo, te invito a ver este video, en el cual se comparan las versiones a lo largo de los años de la canción Thriller de Michael Jackson. Recuerda, el link está en la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría ver en este canal. Yo soy Sergio Tanzer y nos vemos en otro video. Muy bien, entonces eso nos da una primera aproximación de cuál es esa idea de la guerra del volumen y cuáles son las desventajas básicamente que tiene pensar así y por qué la industria en este momento está un poco superando la etapa de la guerra del volumen y volviendo a pensar más musicalmente. Este otro video es también muy interesante, un poco más técnico, un poco más largo y se los recomiendo si quieren profundizar en este asunto. Entonces, aquí tenemos un poco resumido lo que vimos en el video, no lo vamos a detallar en este momento. Respecto a las plataformas digitales, sí vale la pena decir que cuando empezaron a aparecer las plataformas digitales, la guerra del volumen fue cuando empezó a perder fuerza y cuando nos empezamos a dar cuenta que los algoritmos hacían que se crearan preferencias en los escuchas
y entonces esos algoritmos y esas preferencias no dependían de qué tan fuerte sonara, entonces se empezó a romper un poco el mito y hoy se busca que la música suene bien, sea más expresiva, así no suene tan fuerte. Entonces, un aspecto a tener en cuenta, ese asunto de la guerra del volumen, porque nos va a dar un criterio importante sobre cómo hacer los procesos, sobre todo de masterización, aunque también hay que empezar a pensar eso desde la perspectiva de la mezcla. Enseguida vamos a hablar de condiciones de escucha y estoy preparando el terreno para que eso suceda y lo primero que voy a mencionar es un término que está muy de moda hoy en día, que es esto del mid y side. Hoy hay una cantidad de plugins que tienen un botoncito que dice M y un botoncito que dice S y uno dice, ¿qué será lo que pasa con eso? ¿Eso para qué servirá? Cuando yo tengo una grabación en estéreo, es como si además de los dos parlantes del estéreo tuviera otro parlante virtual en la mitad que representa lo que está puesto en el centro de la mezcla. En la realidad, ese centro no existe. Ese centro es una ilusión psicoacústica que se crea porque los elementos que están a la izquierda suenan exactamente al mismo volumen que los elementos que están a la derecha. Entonces yo los oigo en la mitad. Ese canal central es lo que vamos a llamar mid o canal central, los elementos de sonido que están centrados y que tienen una intensidad de audio idéntico. ¿Y qué vamos a llamar side? Pues lo del lado, lo de los lados, lo que no está centrado porque no tiene una intensidad igual. Enseguida cuando escuchemos y trabajemos un poco con este asunto del mid-side, nos vamos a dar cuenta cómo es que funciona. Entonces, ya recapitulando, el mid se refiere a la información de audio que es idéntica en los dos canales de una señal estéreo y representa los elementos que están centrados en la mezcla. Y el side es la información de audio que difiere en los canales izquierdo y derecho y representa los elementos que están más hacia los lados del canal estéreo. ¿Eso para qué se use? Para controlar el tamaño de la imagen estéreo, para hacer procesamiento selectivo de ciertas frecuencias, para encontrar y resolver ciertos problemas, como un procedimiento en la masterización y como unos procedimientos internos en la codificación y en la decodificación del audio. Si yo quiero escuchar lo que está en mid y en side, pues voy a utilizar una herramientica por aquí de monitoreo que ahorita vamos a poner en consideración de una manera más amplia. Por ahora solamente les voy a mostrar esa herramienta de manera muy general. Y esta por acá es... y se llama eSol 8. Vamos a abrirla. Esta es una herramienta de monitoreo que me permite hacer varias cosas. Una de ellas es trabajar por bandas, de eso hablamos dentro de un momentico, y la otra es escuchar separadamente lo del mid y lo del side. Aquí la puse en el máster y vamos a escuchar qué pasa. Así suena el máster. Puedo escuchar separado lo de cada uno de los canales izquierdo y derecho. Y puedo escuchar lo que está centrado, el mid, y lo que está en el side. Entonces hay muchos plugins que me permiten trabajar selectivamente con el mid y con el side. Por ejemplo, ecualizar o comprimir o limitar o ponerle reverb o lo que sea, solo lo que esté en la mitad, al mid. O hacer eso mismo, solo que es con lo que está al side. Hola, Jason. Viniste cantando. Ah, sí. ¿Qué más, hombre? Contanos. No, pues yo viendo aquí, Entonces, porque qué días precisamente, profe, estaba yo escuchando aquí un tema en el equipo pues, de sonido y era una música tropical. Y sonó por un lado como la batería y el bajo,
y como ya conozco la canción, lo que era el clarinete estaba sonando por el otro, pero en este momento tenía yo desactivado el otro parlante. Entonces caí en cuenta con esto Ujú. acá, y precisamente con una canción también. Súper, claro que Sí, sí. El estéreo es una maravilla porque uno logra representar parte de la espacialidad, pero no funciona sino con audífonos o estando en la mitad de la sala. Lo que significa que si yo aquí siento una amiguita a que escuche música conmigo, yo estoy escuchando en estéreo, estoy en la mitad entre los dos parlantes, pero mi amiguita o mi amiguito no está escuchando en estéreo. Ese es el problema del estéreo. Para escuchar música con otras personas, tendría que pararlos a todos uno encima de otro, exactamente a la misma distancia de los monitores. De hecho, tendría que tener un triángulo equilátero entre mi persona y los monitores, algo así como que tengo un monitor acá, otro monitor acá, y yo estoy acá, y entonces esta distancia tiene que ser igual a esta distancia y tiene que ser igual a esta distancia. Es decir, tiene que formarse un triángulo equilátero entre los monitores y el personaje que está escuchando. Si vamos a escuchar varios personajes, pues tendría que ponerlos a todos superpuestos como una caricatura, o sea que es imposible. Bien, entonces aquí puedo aislar el mid y el side para escucharlos y también los podría aislar para hacer determinados tipos de procesos. Incluso con esta herramientica no solamente puedo escuchar, también puedo insertarla por allá en la mitad de una cadena de audio, por ejemplo, para hacerle una ecualización mid-side a algo con un plugin que no tenga la posibilidad de usar mid-side. Entonces podría obligar a que eso suceda utilizando esta herramientica. Esta herramientica además también me permite separar las bandas de frecuencia y es de lo que vamos a hablar en este momento, de las bandas de frecuencia. Están acá. La idea es que se hace una clasificación de las regiones del espectro audible en términos de sus características para poder trabajar con ellas, digamos, buscando características específicas de los instrumentos o de una mezcla general o algo así. Entonces, aquí tenemos esas regiones, la región de los subgraves, que va de 20 a 60 hercios, es casi inaudible y en algunos parlantes ni siquiera está representada, pero es esa que siente que la música, que hace que la música se sienta como en el cuerpo, como que vibre uno, no tanto por los oídos, que no pueden percibir esas frecuencias también. La banda de los bajos, que está entre 60 y 250, esos rangos pueden variar un poquito, pero este es más o menos el estándar. La de los medios graves, que va de 250 a 500, la de los medios, que va de 500 a 2000, la de los medios agudos, que va de 2000 a 4000, la de los agudos, que va de 4000 hasta 12000, y la de los super agudos, que va de 12000 a 20000 o a 22000. Es importante cuando uno está haciendo un proceso de postproducción tener muy en cuenta lo que sucede con cada una de esas bandas porque eso me va a permitir tomar decisiones respecto a la ecualización, identificar y corregir problemas, resolver asuntos de masterización, resolver asuntos relacionados con la acústica de las salas, trabajar en la mezcla y en el balance entre los distintos instrumentos y hacer procesos de diseño sonoro. Para poder escuchar las bandas y trabajar con las bandas, vamos a básicamente a usar dos herramientas. La primera, adivinaron, este mismo ISOL 8. Miren lo que tiene tan interesante. Aquí están separadas 1, 2, 3, 4 y 5 bandas de frecuencias que corresponden a los subgraves, graves, medios, altos y superaltos. Y tiene la posibilidad inclusive de mover un poquito estos rangos si uno quiere ciertas precisiones pues que se salgan del estándar. Voy a dejarlo en 200 y me permite hacer dos cosas. Lo primero, escuchar en solo
esa región de frecuencias y lo segundo, mutear esa región de frecuencias. Vamos a jugar un poquito con él. Voy a poner la mezcla completa y voy a ir en primer lugar muteando, voy a ir apagando bandas. Ahí me deshice de los subgraves. Que se siente, ¿no? Aquí me deshice de los graves. Aquí me deshice de los medios. Y para mayor claridad, también los puedo escuchar en solo. Escuchen los subgraves, por ejemplo. Los graves. Los medios. Los agudos. Y los sobreagudos. Inclusive yo podría hacer esa escucha selectiva pensando en el mid y en el side. Por ejemplo, voy a escuchar solamente los subgraves en el mid. Ahora voy a ver qué tanto de subgraves hay en el side. Casi nada, ¿cierto? Mucho menos. Por ejemplo, en los sobreagudos, en el mid y en el side. Inclusive esta también nos permite escuchar esto que se llama mid zoom o side diff, que son otras formas pues como alternativas que están a mitad de camino entre estas que estamos revisando. Entonces este plugin es supremamente útil porque uno puede buscar problemas, resolver situaciones revisando y escuchando bandas de una manera selectiva. Y la otra herramienta que les decía que vamos a utilizar para esto, que también es muy interesante, es un analizador de espectro. Los analizadores de espectro hablamos en la clase pasada. Y hay uno que a mí me encanta, ya les voy a contar por qué, que es el de Melda Production. Melda Production se llama M-Analyzer. Lo voy a abrir acá y lo voy a poner a sonar. Me gusta por bonito, pero sobre todo me gusta por otra razón. Y es que yo aquí puedo decirle qué tipo de contenido tengo para que él me señale cuáles son las áreas de interés de ese contenido que yo estoy trabajando. Básicamente, si lo estoy poniendo en el máster, pues eso no tiene mucho sentido, entonces lo voy a poner en una pista individual, por ejemplo, de voz. Entonces me voy a ir a la voz de esta mezcla, que está por aquí, Leadbox, y aquí voy a poner mi Melda Production Analyzer. Y vamos a escuchar esta voz en solo. ¿Por qué suenan las otras cosas si estoy en solo? Por una cosa que se llama el leaking o el filtrado de audífonos. Normalmente cuando la gente graba en un estudio pone los audífonos con mucho volumen y por el micrófono alcanza a entrar lo que se está escuchando en los audífonos. Observemos el analizador de espectro y vamos a decirle aquí en áreas que esto es una voz masculina. Y entonces me va a señalar estas regiones, donde está el cuerpo de la voz, donde hace que la voz se sienta encajada, donde está la parte de profundidad de la voz, cuál es el aire, que es otro componente de la voz. Le puedo ampliar un poquitico para verlo bien. Las S o los sibilancias, la presencia está en esta otra parte. Aquí si yo miro está entre 3K y 5K la presencia. El aire está entonces entre 10K y 15K más o menos. K es kilo, es decir, 10 y 15.000. Y si lo pongo a sonar, miren que puedo tener una mirada muy clara. Puedo tener una mirada muy clara de lo que está sucediendo en cada una de las frecuencias de esa voz respecto a bandas de frecuencia. ¿Y para qué me sirve eso?
pues para tomar decisiones respecto a la ecualización. Hay otra posibilidad de revisar esas bandas que también es muy interesante y es el ecualizador de una empresa que se llama FabFilter. Aquí está FabFilter y este ecualizador se llama Q3. Aquí está. Este ecualizador tiene una característica muy interesante y es que yo puedo poner este botón de audífonos para escuchar solamente esa parte que estoy revisando. Entonces, miren que si yo subo el volumen, por ejemplo, a esta región y activo los audífonos, entonces ahí estoy escuchando solamente la región que me interesa y eso me permite tomar decisiones. Por ejemplo, estoy buscando cuerpo para esa voz. Vamos a ver dónde está el cuerpo. Está como por acá. Entonces eso me permitió tomar la decisión de dónde estaba ubicado ese cuerpo de esa voz para subirle un poquito. También podría haber querido lo contrario, pero entonces lo que puedo hacer es aprovechar este botón de solo que tiene este ecualizador para escuchar solamente la región que necesito, que está asociada pues a una banda específica de frecuencias, y tomar decisiones respecto a esa región de frecuencias. Aquí nos vamos a conectar un poco entonces con el siguiente tema de hoy. La clase de hoy es una clase de temitas pequeños que se van complementando, que es el de las posibilidades de escucha, los procesos de escucha. ¿Dónde está por acá? Opción de escucha fue que lo nombré. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy revisando una mezcla, o estoy haciendo un máster, o estoy haciendo cualquier proceso de postproducción, tengo varias maneras de escuchar. Y lo que debería hacer es moverme entre todas ellas para resolver determinados tipos de cosas. Lo primero, la escucha mid-side. Si escucho el side, es decir, el lateral, me va a ayudar a escuchar reverberaciones y retardos, pues reverberaciones y delays, instrumentos que están puestos panorámicamente, efectos que afectan el ancho estéreo. Pero si yo escucho solamente mid, me va a ayudar a escuchar las voces principales, la batería, el bajo y la presencia en esa parte central de la mezcla de cada uno de los instrumentos. Otro tipo de escucha es la escucha en contexto, escuchar todo o escuchar una sección de la pieza en la que esté trabajando. Eso me permite revisar asuntos relacionados con el equilibrio de la mezcla y tomar decisiones coherentes respecto a esto. Otra posibilidad es escuchar en solo. Si yo pongo en solo, por ejemplo, la voz, como acabo de hacer hace un ratico, o pongo en solo una guitarra, eso me permite varias opciones en el Reaper. En los otros programas son un poquito menos versátiles, pero digamos que las del Reaper son muy interesantes. La primera, escuchar el solo del instrumento como está, con efectos y todo. La segunda, poner el efecto, pero el instrumento, pero ignorando los envíos para poderlo escuchar solito, sin efectos. La otra, exclusivo, para escucharlo exclusivamente él, y los otros se atenúan el volumen, es decir, lo saca de la mezcla un poquito y los otros quedan más bajito. Y este, que se llama de FET solo, está fea la traducción, que me permite otra escucha semejante al solo exclusivo, que enseguida revisamos cómo funciona exactamente. Otro hábito de escucha posible muy interesante es escuchar bandas específicas de frecuencia, como decíamos, para identificar problemas, para resolver situaciones de balance espectrales, para resolver problemas de enmascaramiento. Y la otra opción de escucha es escuchar en mono.
escuchar en mono me permite chequear la compatibilidad mono. ¿Eso por qué es importante? Porque hay gente que tiene equipos monofónicos. Porque, por ejemplo, si yo quiero que la música la puedan poner por televisión, la televisión hasta hace poquito no era estéreo, era monofónica. Entonces se hablaba mucho, hoy menos que en esa época, de un asunto que se llamaba compatibilidad mono. Es decir, uno debe garantizar que su mezcla y que su máster suenen bien en estéreo y también suenen bien en mono. Revisión de problemas de fase y revisión de problemas de balance general. Aquí tenemos pues un resumen más específico de cómo es que funcionan estas opciones de solo de Reaper para que las tengan presentes, y vamos a Reaper a revisarlas usando el proyecto de prueba que tenemos allí. Entonces, aquí puse la voz en solo, pero si hago clic en el botón de solo, tengo las distintas opciones de solo. Una es el solo ignorando el enrutamiento. Aquí, como no hay enrutamiento y no hay efectos puestos como plugin, los efectos están incorporados en el proyecto como lo bajamos de internet, pues no se va a escuchar ninguna diferencia. La otra posibilidad es el solo exclusivo, que lo que hace es bajar todos los instrumentos y dejar el que está en solo por encima, y el solo DFET, que en este caso, como hay tanto leaking de los audífonos, no se siente mucha la diferencia. Entonces, vamos a revisar con el máster las distintas opciones de escucha que mencionamos hace un momentico, ahora sí ya con conocimiento de causa. Aquí revisamos ya las opciones de solo. Vamos a nuestro plugin estrella a revisar las otras opciones. Entonces tenemos la opción de escuchar por banda. La opción de escuchar solamente lo del medio o de hacerlo por bandas. Y la opción de revisar solo lo del side o hacerlo por bandas. Básicamente lo que estoy haciendo allí es un proceso de búsqueda. Esto lo utilizo para localizar cosas que me interesen localizar, para alterarlas en la mezcla. Por ejemplo, es que yo siento que el bajo se está sintiendo como acajonado y no logro entender por qué. Entonces vale la pena una escucha selectiva por bandas de frecuencia para mirar en qué punto en qué banda de frecuencia es que el bajo suena encajonado, para poder bajarle a esa banda de frecuencia y tener lo que estoy buscando, lo que me estoy imaginando. Es bueno apoyar todas estas opciones de escucha, como les decía, con opciones de visualización. Y la más fuerte de todas esas, la más útil de todas esas, entonces va a ser la opción del analizador de espectro. Yo les recomendé el de Melda Production, es una opción muy interesante, pero hay otras opciones gratuitas y no gratuitas. Por ejemplo, la del spam que les había recomendado en otro momento es una opción interesante. FabFilter tiene otro. Hay una cantidad de analizadores de espectro bastante interesantes. Y uno muy bonito que se llama TDR, creo que es. Es un segundito, yo lo pasteleo acá. TDR, sí, se llama TDR Prism. Vamos a buscarlo acá. Aquí está. Entonces, este es un analizador de espectro
que además es bien bonito y que tiene una serie de opciones muy interesantes respecto a cómo presenta la información. Recuerden que además de eso, pues tenemos la opción de visualizar acá como forma de onda o visualizar algo específicamente con esta versión de TruePix como espectrograma, que también nos ayuda. Este se llama picos espectrales. Los colores están representando las frecuencias dominantes. Aquí está la escala de colores. Por ejemplo, en este puntico verde, la frecuencia dominante es alrededor de 90 hercios, que es el color verde. O verlo directamente como espectrograma. Que también nos permite entonces una visualización que nos ayuda a tomar decisiones. Finalmente, uno escucha tanto con los ojos como con los oídos, pero como somos músicos tenemos que tratar de que la escucha sea principalmente una escucha de oído. Bueno, chicos, preguntas hasta ahí, dudas, comentarios, cosas que decir, quejas, preocupaciones. Profe, buenos Sí, días. Luis, hola, ¿cómo estás? Sí, profe, como para no quedarme con la duda, te quería preguntar en el tema de la guerra Del volumen. pues, del sonido. No hay de pronto a la hora pues de grabar un disco, no hay de pronto algún tipo de reglamento que regule pues que regule esto. Pues a la hora, por ejemplo, de Sí, lanzar un disco, este disco tiene que cumplir con estas condiciones para que pueda salir al mercado, porque lo que yo percibo es que solamente se piensa como que en la parte pues de la masificación de venta, más no como en la salud auditiva para el público que consume estos diversos tipos de música. sí, y uno debería como pensar en los tres criterios. Por un lado, la música misma y su calidad musical. Por otro lado, el que aporte a la salud auditiva de las personas, no forzándolas a escuchar cosas que les hagan daño. Y por otro lado, pues los asuntos de mercado. Sí hay una regla. La regla es la de los loop. Yo debería escuchar toda la pista de principio a final y garantizar que los loop integrados, estos, son menos 14. Ahora, eso lo tengo que compartir con el otro criterio. Si los loops son menos 14, voy a garantizar un punto de intensidad percibida razonable para las plataformas, para el mercado, para la salud auditiva y para todo el mundo. Pero además necesito que el contenido no se me pierda la dinámica. Entonces tengo que ser muy moderado respecto a la compresión y a los limitadores para que cuando yo vea la forma de onda, ella no luzca como lucía esta que estábamos viendo acá, como esta del final. Porque entonces aquí, ¿qué significa? Que aunque yo tenga menos 14 loops, aunque esto esté marcando menos 14 loops, la dinámica desapareció completamente. Entonces, musicalmente, me lo tiré. Entonces, tengo que tratar de tener una compensación en tener los 14 loops, pero sin matar la dinámica. ¿Y cómo hago para no matar la dinámica? Pues utilizando la compresión necesaria, pero no más compresión de la necesaria. Es que miren hasta dónde llegaba el asunto de la compresión. Supongamos que yo estoy haciendo una mezcla de este proyecto. Permítanme, lo pongo así para que lo veamos más claro. Y entonces yo digo, es que yo voy a comprimir el bombo. Entonces al bombo le pongo un compresor. Cualquier compresor. Por ahora vamos a decir que este compresor. Listo. Comprimo el bombo, pienso en un preset o tomo decisiones respecto a eso. Eso lo vamos a revisar después con más juicio, pero lo voy a comprimir mucho. Listo. Pero además, yo voy, como se usaba en un momento de la compresión, voy a meter toda esta batería a un folder
Permítanme, abro aquí un folder, pista nueva, ay, ay, ay. Y esta pista nueva se va a llamar drums. Y entonces yo cojo toda mi batería, la echo a ese folder y comprimo el folder. Entonces al folder le aplico otro compresor. Listo. Con los parámetros que sea, voy a ponerlo a comprimir también bastante. Y así. Entonces ya ahí voy matando la dinámica, voy emparejando, pero voy matando la dinámica. Eso me permite subir mucho el volumen sin que haya distorsión, pero me mata la dinámica. Miren que yo todavía tengo el problema de que me estoy pasando de cero, entonces tendría que comprimir todavía más o limitar más. Entonces voy a decir que voy a comprimir 26:1 y voy a comprimir desde bien suavecito. Aquí aplasté del todo la dinámica. Y entonces le puedo subir volumen. Pero miren que me la estoy tirando respecto a esa dinámica. Y cada vez suena más fuerte, pero estoy exagerando en la compresión. ¿Qué más se comprimía en esos momentos álgidos de la guerra del volumen? También la mezcla final. Entonces resulta que yo aquí en el máster también pondría otro compresor. A propósito, como yo estoy midiendo cosas en el máster, es importante tener en cuenta siempre que las mediciones estén al final, después de todos los procesos, porque si no, pues van a medir mentiras. Entonces, aquí puse un compresor y lo voy a poner aquí, para que las mediciones estén después de pasar por el compresor. Y voy a comprimir otro montón. Y muchas veces lo que se hacía era cada uno de esos puntos de compresión, hacerlo varias veces, es decir, comprimir el bombo y ponerle un compresor, otro compresor, otro compresor. Comprimir la batería completa, un compresor, dos compresores, 3, 4, 5. Comprimir la mezcla completa, varios compresores para la mezcla completa. Entonces, claro, el resultado sonoro es exactamente esto que tenemos dibujado acá. Y suena muy duro, pero se aplastó la dinámica, se aplastó la expresividad y se pierde mucha información respecto a lo tímbrico. Entonces, realmente se termina por dañar la batica de cuadros, como decimos coloquialmente, porque lo que se está haciendo, en lugar de ganar calidad, es perder calidad. Sin embargo, chicos, existió una época en la historia de la industria del audio que se llamó la Escuela de New York, muy conectada con la salsa y con el momento de la Fania y posterior a eso, donde se usaban esos tipos de compresiones. Comprimir cada pista varias veces, comprimir cada subgrupo varias veces, armar subgrupos de subgrupos para comprimirlos más veces, comprimir la mezcla final varias veces y después limitarla y claro, irle cada vez que la comprimo, le puedo subir un poquito de volumen y la comprimo más y voy subiendo volumen, pero voy aplastando las dinámicas. Así es como se juega en la guerra del volumen. Y como en esa guerra, en todas las guerras hay más perdedores que ganadores, la que pierde ahí es obviamente la música. Muy bien, ¿alguna pregunta final? Santiago, hola. Profe, buenos días. No ¿Cómo una estás, final, hombre? sino como... ¿Bien? Sí, profe. Una muy rapidita. La profundidad de bits tiene algo que ver con los decibelios SF, que es como este que mide la intensidad La virtual. profundidad de bit tiene que ver con los niveles de dinámica posibles. Es decir, pensá como si este medidor tuviera cuadritos de cuantización adentro, como si yo lo dibujara así.
y adentro tuviera una cantidad de cuadritos que me definieran cuántas dinámicas puedo tener. Yo aquí, ¿cuántas dinámicas puedo tener posibles? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estoy trabajando con muy poquitos bits. Si estoy trabajando con 24 bits, podría tener 65.000 niveles de dinámica. Mira que eso es un asunto de resolución de la dinámica, no de intensidad. Los decibeles que yo estoy midiendo ahí en la intensidad pueden subir o bajar, porque ahí lo que me importa no es digamos, las posibles sutilezas en esa resolución de la dinámica, sino la intensidad misma. Creo que no fui claro con la explicación, pero no sé si se logró entender de qué se trata. Es decir, la profundidad de bit me establece cuántos niveles de dinámica posibles tengo. Y los decibeles de rango completo se refieren a la intensidad con la que está grabada la señal. El máximo posible antes de tener distorsión es 0 decibeles. Ahí sí queda claro. Más o menos, pues entonces, cuando uno está grabando en 24 bits, cuando ya los bits, no sería como ahí que hay distorsión. Lo que pasa es que cuando estás grabando con más profundidad de bits, tenés un rango dinámico mayor y con más detalle, lo que te permite acomodar las cosas para tener una especie de margen más grandecito arriba para que no haya distorsión. Entonces puede llegar a estar muy pegadito de la distorsión, pero como el rango dinámico es tan amplio, ese muy pegadito ya no es tan pegadito como cuando estás trabajando a 16 bits. Lo mismo, si estás trabajando a 32, vas a poder llegar a tener volúmenes muy fuertes sin tocar nunca el 0. Pero siempre el 0 va a ser el punto de distorsión. Ah, bueno, profe. Lo segundo que pregunta es que entonces cada vez que uno escucha una grabación de una sinfonía o de música más académica en Spotify, sí o sí es igual, está comprimida, ¿cierto? Tiene cierta parte. Por supuesto que sí. Por dos razones. La primera razón es que en la industria de la grabación se usa la compresión incluso en las músicas académicas. O sea que incluso cuando vos compras un disco de acetato grabado por Deutsche Grammophon o cualquiera de esas disqueras espectaculares y legendarias, ahí están utilizando compresión. Solo que son muy discretos y lo utilizan de una manera muy inteligente, pero hay compresión. Empecemos por ahí. Segundo, en las plataformas de streaming siempre los archivos tienen compresión destructiva. Lo que vos escuchás por Spotify son archivos MP3 con compresión destructiva. Esa compresión no es dinámica, es una compresión de los archivos. Pero tiene consecuencias también en lo dinámico, por un asunto pues, que tiene que ver con lo psicoacústico. A menos que estés usando una plataforma de streaming de esas que tienen modo de alta calidad. Spotify siempre ha dicho que va a crear el modo de alta calidad, pero nunca lo ha creado. iTunes Classic tiene modo de alta calidad y hay otras plataformas que lo tienen. ¿Qué garantizan esas? Que utilizan compresión no destructiva para los archivos. Igual, cuando yo necesito alcanzar ese estándar de 14 loops en la percepción de la intensidad, para eso tengo que usar compresores y limitadores. Y eso mata la dinámica de la música. Si estamos hablando de músicas académicas, pues quien la produce tiene que ser muy juicioso, salomónico, para lograr un equilibrio entre una viabilidad técnica de esos 14 loops y que suene bien para la plataforma y el equilibrio dinámico del rango dinámico de la obra musical con la que se está trabajando. Es decir, es un asunto de habilidad del productor para lograr que eso funcione adecuadamente. Entonces habría una solución. No podría decir, no, pues no nos preocupemos por los 14 loops. Grabemos la sinfonía bien grabadita, bien chévere, y no importa el nivel al que quede, pues, con tal de que suene bien. Eso suena lo más de interesante, pero lo que va a pasar es que cuando la suba a Spotify lo va a normalizar a menos 14 loops. Y lo va a hacer
sin las posibilidades de control que tuviera yo si yo se los hubiera entregado normalizado a 14 loop. Es decir, ellos lo van a hacer así a la berraca y eso se va a tirar en la dinámica. Lo debería hacer yo como productor en la masterización, tomando en cuenta todas las cosas de las que estaba hablando ahora para producir un equilibrio en lo estético, en lo psicoacústico, en la sonoridad, en la viabilidad técnica, en lograr esos menos 14 loop, etc. ¿Está la explicación clara o algo que agregar o conversar respecto a eso? Santi. Sí, profe, muchas gracias, muy bacana la explicación, muy, pues, curioso ese fenómeno. y ya la tercera pregunta tiene que ver con la radio, que este año he escuchado bastante radio y he notado que hay un fenómeno que es que cuando una canción tiene un rango dinámico muy amplio, la radio distorsiona, pero no distorsionar como si hubiera clipeado, sino que como si entrara ruido de la antena, por así decirlo. Es como ese fenómeno que hay en la radio, entonces me hace pensar que en la radio la compresión sí era una necesidad, es porque al estar transmitiendo información por el aire no hay como tanta resolución. Sí, ahí tenés una situación, es que en la radio estás tratando con dispositivos analógicos y esto se comporta un poco de otra manera. Sin embargo, pues existe la distorsión, existe la saturación y todos esos fenómenos, aunque son distintos de los que suceden en el mundo de lo digital. Siempre en las emisoras de radio, como decía ahora el video, al final de la cadena ponen un limitador y normalmente antes de ese limitador ponen un compresor. O sea, yo escucho la sinfónica de no sé dónde tocando una pieza por la emisora cultural de la universidad y esa grabación no suena igual al CD, porque en la emisora le tienen que poner un compresor y un limitador para garantizar que se va a comportar bien en ese entorno analógico y en ese entorno, como vos lo expresás muy bien, de transmisión por el aire de esas ondas hertzianas. Entonces siempre va a haber esa compresión. Ahora, de esa compresión y de esa limitación depende de que a veces haya problemas de distorsión analógica, que se siente muy distinto a la digital, se siente como gangoso, como carrasposo, como algo así, y es ocasional, pero en las emisoras es muy frecuente que eso suceda. ¿Y cómo se evitaría? Limitando más o comprimiendo más. ¿Qué tanto? Pues tanto que no dañe la música. El problema es que en una emisora tampoco se podrían poner a revisar para cada canción que hacen, entonces simplemente ese limitador y ese compresor se lo aplican a todo lo que pase por la emisora, por lo cual todas las dinámicas se aplastan. Pero eso también es bueno porque podemos oír música en el carro. Acuérdense que por ahí hay un video muy simpático de Jaime Altozano donde dice por qué no podemos escuchar música clásica en el carro y está hablando precisamente de esas condiciones de rango dinámico, donde uno va a escuchar un solo de pizzicato del violín solista o un armónico, entonces tendría que echarle la mano al volumen y subirlo, y viene el tutti y bajarlo, y entonces en ese juego se choca. Quizás por eso tiene mucho sentido, por ejemplo, que YouTube Premium tenga una función que se llama emparejar volumen, y lo que hace es aplicar una compresión dinámica fortísima para poder garantizar que la dinámica se aplasta, y es muy útil, por ejemplo, para uno poderlo escuchar en el carro, o para uno poder escuchar un video de una película, por ejemplo, y que haya gente dormida. No sé si a ustedes les ha pasado, están escuchando Netflix y le ponen un volumen razonable, pero apenas aparece cierta música de fondo o pasan ciertas cosas, el volumen se incrementa terriblemente. Eso con un compresor se soluciona, pero se pierde toda la dinámica y toda la emoción de la película. Por eso lo mejor es despertar a los que estén dormidos cuando uno está viendo cine. Mentira, yo no dije eso. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Estos materiales quedan ahí en la página de Moodle para que ustedes los consulten, los revisen y los trabajen un poco más en detalle. Y la clase
obviamente ahora también se las entrego grabada en el canal de YouTube. Es que tengan un feliz resto de día y muchas gracias por su presencia y por su participación. Profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien, chao. Luego, profe.